¿Cuál es la situación? El ministro de Trabajo tiene preparada ya lo que es la posición del gobierno que presentarán incluso para la reforma del Código Laboral. ¿Se llegó ya a un consenso en todos los temas? Es bueno, Giorgi, decir en nosotros a las 8 lo siguiente. La gente debe recordar que esta discusión no es de ahora. Esta discusión data del año 2013. O sea que tenemos, Giorgi, 11 años, 11 años discutiendo esa reforma laboral que se llevó el periodo completo del gobierno anterior y los 4, ¿verdad?, del primer periodo de este gobierno. Lo que quiere decir que nadie puede alegar de que precipitación y desesperación, no. Nadie puede alegar eso, porque ha sido todo un proceso construido paso a paso. Lo único que hay que decir, en beneficio de las actuales autoridades, que el señor ministro de Trabajo, Miguel Descans, se empeñó más, o sea, se ha empeñado más en buscarle una salida, en empujar una solución. Francamente, en la semanal del pasado lunes 26, el presidente dio a conocer la reforma, lo que hemos consensuado y el proceso de sometimiento de esta reforma al Congreso Nacional. Yo debo decir, Giorgi, porque es importante enfatizar, que los empresarios siempre nos hablaron a nosotros en el proceso de que se hacía necesario desmontar el que la mayoría de los conflictos laborales se judicializan, se prolongan en el tiempo y hacen costosos los procedimientos. Y que por tanto ellos querían que en beneficio inclusive de las pequeñas y medianas empresas, esa parte del código se le diera cierto giro para modernizarlo y hacer los procesos más ágiles. El tema procedimental también, el tema de la nueva plataforma de trabajo que existen hoy como el trabajo virtual, que en el 92, cuando se votó el código actual, no existían, hoy existen y hay que incorporarla, ¿verdad?, claro, a la ley laboral. También los empresarios, por supuesto, siempre insistieron en un punto, la denominada cesantía laboral, que todo el mundo que ha sido sabe. El tema conflictivo histórico, ¿no? Es histórico, ¿verdad? Que es necesario aclarecer, pero hay que decir, porque a veces los empresarios ellos acomodan el tema y quieren hablar solo de lo que ellos entienden. No se hizo la cesantía, pero no hablan, no dicen, Jordi Rodríguez, lo que usted estaba diciendo cuando introdujo esto. Usted dijo, un solo punto quedó sin consensuar. Todo el resto de los puntos, que muchos de ellos solicitados por los empresarios, se consensuaron con ellos. Por ejemplo, mire esto, Giorgi, que es muy importante. Usted sabe que en el país, en los tribunales laborales, existe un escenario en las salas laborales donde prácticamente la conciliación no tiene manera de concertarse, sino que la mayoría de juicios van al fondo inmediatamente, ¿verdad? Entonces, hay el doctor Rafael Albuquerque, que ha sido el asesor nuestro tradicional, que ustedes sí lo conocen, ¿verdad? No, vicepresidente de la República, especialista de primer orden, en el área laboral del derecho. Pues en base a esa experiencia acumulada, elaboramos entonces una propuesta y dijimos, miren, señores, vamos a crear en el Código Laboral nuevo. Este programa, nosotros a las 8, es educativo también, ¿verdad? No solamente de orientar. Vamos a crear la figura del juez conciliador, como yo, estableciendo que habrá un juez que antes de que un tema vaya al fondo, ese juez especialista en conciliación tratará de que la parte lleguen a un acuerdo directo, grado a grado, sin necesidad de que el conflicto se convierta en un conflicto costoso y largo. ¿Por qué? Porque el empresario quiere
gastar menos, ¿verdad? Es un proceso. Claro. Y el trabajador, ¿qué es lo que quiere? Celeridad, ¿verdad? Porque está esperando Su chelito. su chelito para sus necesidades. Entonces se monta ese juez de la conciliación, que no va a ser el juez de fondo, tú ves, sino de conciliar, nada más. Con eso, Georgie, la mayoría de conflictos laborales en beneficio de la pequeña, mediana empresa se pueden resolver en esa instancia de conciliación. Pero además, Georgie, se hizo lo siguiente. Y es un beneficio tanto para los empresarios Como para el trabajador. Como para el trabajador. Pero otro beneficio, Georgie. Los empresarios nos hablaban mucho del tema de las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces, por ejemplo, cuando se entraba en el régimen procesal, había exigencias que estas empresas pequeñas y medianas pues no podían cumplir, ¿verdad?, con la celeridad que se requería. Entonces se decidió lo siguiente. Sabe, Georgie, que cuando una empresa, por ejemplo, es condenada a una suma X, vamos a suponer, a 100 mil pesos, por no haber pagado las prestaciones, bueno, el juez la condena a 100 mil pesos. Esa empresa tiene que depositar todavía en el código actual el duplo de la condenación. Te condenan a 100 por 100 mil. Tiene que depositar 200 mil. ¿Qué hicimos, Georgie? ¿Qué hicimos? Que eso no lo dicen mucha gente. Hicimos lo siguiente. Miren, señores, en vez del duplo, vamos a poner el monto de la condenación. El monto, ¿entiendes? Si son 100 mil, 100 mil. Son 200 mil, 200 mil. No el duplo. Así se evita que muchas empresas, ¿verdad?, de un nivel pequeños y medianos, ¿entiendes?, sean sorprendidas por un tema. Pero además, Georgie, se incluyó el que se pueda acudir a una especie de fianza mediante un seguro. Es decir, que o sea, no tenga que ser, tienen que depositar los 100 mil pesos, el sino dinero líquido, una póliza de seguro una póliza que de seguro, garantice esos 100 mil pesos. Garantiza los 100 mil pesos y se permite eso. Pero además, oye lo que se hizo ahí para que se vea que el movimiento no es de que no, ni el gobierno tampoco. Se hizo lo siguiente, se dijo. Ellos se quejaban del tema de que los plazos eran 3 días, tú ves, pero no decía cuáles 3 días, sino 3 días. Entonces muchos abogados, ¿sabes?, habichosos, con artimaña, etcétera, etcétera. Bueno, le hacían una notificación a alguien para un proceso de embargo, un viernes para ejecutar un lunes, vamos a suponer, o un domingo. Eso incluía los días feriados. Los días feriados, como que no estaba aclarado, sino 3 días. ¿Qué hicimos, yo? Se llegó a un consenso, estamos hablando de los abogados de ellos y los de nosotros. Vamos a poner esto para que sea, como dicen los abogados, la llamada octava franca, Georgie. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Sí. Significa octava franca, 8 días, pero laborable, ¿me entiendes? Así se evitan las sorpresas, el tema, pero además, partiendo del proceso de la fianza que planteábamos ahorita, no del efectivo. Georgie, ¿qué se hizo ahí? Señores, hay un cambio del cielo a la tierra en el tema procedimental como estaba planteado originalmente. Entonces, llegamos al tema del teletrabajo. Bueno, era una exigencia que había que esclarecer el tema del teletrabajo. Se incorporó, claro, eso está, respetando los derechos de los trabajadores. Es una modalidad de trabajo que tiene que dar la garantía de que la ley laboral va a cumplirse. Pero además, ese trabajo de plataforma que está ahora, que tú ves unos muchachos que son de libre, que andan regando pizza o cualquier cosa por ahí, como alma que lleva, ¿sabe?, en la calle. Bueno, regular eso, porque esos muchachos muchas veces aparecen sin registro de quién es su empleador. Pasa algo, un accidente, y la misma empresa se va a ver involucrada, se va a perjudicar, ¿entiendes? Porque cuando venga un reclamo, si ella no está asentada en el INDOSPRI, en el pago de los riesgos laborales, entonces le puede caer una demanda por daño y perjuicio, ¿verdad? Sí. Por los daños que sufrió esa persona, ese trabajador, enorme, ¿verdad? Y sin protección, esa empresa puede perjudicarse. Bueno, por eso se cubre ahora, estableciendo que ese tipo de trabajador va a ser registrado, porque se va a aumentar la capacidad sancionadora y fiscalizadora del Ministerio de Trabajo. Pero, Georgie, algo importantísimo, el denominado 80-20. ¿Qué
que sabe que eso data del Código Trujillo de Trabajo, de 51, y se heredó en este código, pero básicamente estaba establecido para el trabajador de zafra, ¿sabes? De zafra azucarera, porque esa era la industria, ¿verdad? Nuestra. Que imperaba en ese momento. Que imperaba en ese tiempo. Después ya ha visto que trabajadores extranjeros intervienen en la construcción, puede intervenir en el turismo, está interviniendo en muchísimas áreas. En todos los sectores de la economía. En todos los sectores está de la la presencia. Porque aquí hablamos de extranjeros y pensamos siempre en los ciudadanos del vecino país, Haití. Pero aquí hay extranjeros de muchos países. Por ejemplo, hay una gran presencia en estos momentos de ciudadanos venezolanos que son una parte importante, son gente preparada, que vienen a aportar al desarrollo de la República Dominicana. ¿Qué se logró en ese sentido? Por ejemplo, hablaba de los venezolanos, de los colombianos, de los mexicanos, españoles También. Que vienen aquí a realizar determinado trabajo técnico. ¿Qué pasa? Muchas veces ese trabajo carece de la inspección necesaria y ha habido quejas de nuestros asociados en el sentido de que muchas veces los técnicos calificados dominicanos se quedan fuera, ¿verdad?, de trabajos a veces que son de importancia para el país y de importancia desde el punto de vista económico por los altos salarios que se reciben. ¿Por qué? Porque son sustituidos por mano de obra calificada, pero extranjera. ¿Qué estamos diciendo nosotros? ¿Qué dijimos ahí? Y ahí coincidimos también con el sector empresarial y estuvieron de acuerdo. Señores, el papel fundamental de un Estado es proteger su mano de obra. Ese es uno de los papeles fundamentales de cualquier Estado. Por ejemplo, un trabajador dominicano no puede irse a México, a Colombia, a Estados Unidos, ni aquí ni allí, a desplazar Establecen cuotas. Lo natural. Hay cuotas, por eso mismo, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo pongo este ejemplo, por ejemplo, el canal de Panamá se amplió. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? Que hubo que ampliar el canal. Bueno, y se agotaron los técnicos panameños que trabajaban en montaje, en soldadura, en tubería, etcétera, etcétera, de alto calado, ¿verdad? Y los panameños entonces, después que publican un anuncio en toda la prensa diciendo que se requieren técnicos de tal calificación, y no aparecen, ¿verdad? 35 técnicos dominicanos calificados trabajaron en el canal de Panamá. Ahí andan ellos. El señor Puello, ¿verdad?, el señor Gómez. Esos fueron los técnicos dominicanos que encabezaron esos técnicos nuestros que fueron a trabajar a Panamá. Pero, Jordi, se agotó primero ese proceso. Como debe ser, ¿no? Y cuando se vio que no había ya, entonces hubo una cuota que se le dio a dominicanos, a mexicanos, a colombianos, para que fueran, ¿verdad?, a trabajar en esa ampliación. Entonces ahí estamos también regulando, Jordi. Es más, hasta se está regulando. ¿Sabe que había una queja también de los empresarios en el tema este del uso tecnológico, ¿verdad?, dentro de las empresas?